un breve recorderis de lo que hemos visto y de lo que veremos hoy. Entonces, dijimos que esto era como una construcción, que los cimientos eran la persona, luego esa persona cómo se iba a comercializar, si lo vemos cómo son las obras o cómo son las ferreterías o cualquier negocio, pues las obras ponen una casa modelo, ponen unas banderas, si es una ferretería, pues tiene sus propias formas de atraer sus clientes, ya sea que han hecho un trabajo de comercialización o de publicidad a través de las redes sociales, o hay quienes ponen a una persona afuera del negocio para atraer sus clientes. Es decir, cada uno identifica cuál es el comportamiento o cuáles son esas formas de atraer clientes y las empieza a implementar. Eso es lo que veíamos en el segundo módulo. Cómo generamos esa oferta de valor, cómo le damos un buen servicio al cliente y cómo empezamos a hacernos visibles de cara a esos clientes potenciales o a ese grupo de clientes que se llama el mercado, ese mercado potencial. Hoy veremos qué hay que hacer y qué es importante hacer cuando me llaman. Cuando todo eso que yo he hecho de elaborar lo que dijimos, la oferta de valor, o que le hacíamos el símil con la famosa ñapa, o yo cómo le garantizaba o cómo iba a ofrecer un buen servicio al cliente, cómo lo estoy poniendo en práctica. Y por último, pues por toda esa publicidad y por todo ese mercadeo, ya me llamaron. Me llamaron para presentar una cotización en la cual tengo que pues buscar la manera en la que me la tengo que ganar. Eso se dice de qué manera soy competitivo, porque seguramente no estoy solo, seguramente voy a estar siendo comparado con otros jugadores del mercado, con otros colegas. Entonces, hoy veremos algunos temas que son importantes a tener en cuenta y sobre todo, ¿por qué? Porque esto, para el próximo módulo, que ya sería el final, veremos yo cómo tengo que ser bien organizado, porque así cuando ya me contratan como empresa, cuando yo soy una persona jurídica, pues tengo que tener una connotación de organización, una connotación legal que da un orden que es exigido por las leyes y no solamente por las leyes, sino por el orden general de la vida. Entonces, como les digo, hoy es un ejercicio que cuando este taller se hace presencial, pues tiene mucha carga matemática, ¿sí? Dada la forma remota en la que estamos haciendo el ejercicio, pues lastimosamente no se puede hacer el ejercicio tan matemático porque pues había quienes no los hicieran, quienes se nos desconecten, se alargaría mucho el tiempo. Entonces, solamente vamos a dejar los cimientos, vamos a dejar las bases para que ustedes entiendan o refuercen eso que han venido haciendo. No antes, no queremos seguir avanzando, sino que queremos compartir una cantidad de ejemplos que ustedes nos enviaron de cómo están haciendo su publicidad y en algunos casos, pues me voy a permitir hacer algunas recomendaciones en pro de la mejora, ¿sí? Entonces, a todos quienes nos compartieron la información, y de verdad que es bastante lo que nos enviaron, y aquí los traemos, felicitaciones por ya empezar a implementarlo, o si ya lo tenían, pues qué bueno que ya de antes tenían esto claro, o ya lo habían empezado a implementar de alguna manera, y aquí lo que queremos es hacer algunas recomendaciones con base en la teoría que hemos visto. Entonces aquí en la señora Alba Rocío Correa, Perdigón Correa, pues vemos que tiene una tarjeta donde tiene simplemente sus datos de contacto y el nombre de su negocio. A juzgar por el negocio, pues uno entiende que es una empresa que solamente vende alambres. Si vende otros materiales, pues ya seguramente lo ofrecerá en otros medios, pero uno entiende que solo vende alambres por el nombre del negocio. ¿Cómo pasa con la tarjeta del topógrafo que tenemos al lado? Aquí
lo único que digo es que el tamaño de las letras, si uno compara entre lo que él hace y sus datos de contacto, que es lo que él necesita, pues como que se pierden los datos de contacto. La imagen está muy asociada a lo que él hace y me parece una muy buena imagen, pero yo lo que le digo es, si usted ve el tamaño de la letra, para encontrar que su nombre es Albeiro Álvarez, como que le toca a uno hacer un esfuerzo especial, entonces yo sí le pediría que procurara cambiar ese detalle de forma, el tamaño de la letra. ¿Sí? Perico, Señor. te complemento un detalle ya que mencionas lo de la imagen. En este tipo de, en las piezas de publicidad y de comunicación hay que tener siempre claro cuál es el objetivo. Lo importante en este caso de las tarjetas es que nos contacten. Entonces hay que priorizar, como dice Federico, por ejemplo, el tamaño de la letra y los datos de contacto sobre, por ejemplo, otros elementos como la imagen. Entonces hay que darle esa priorización a la información en este tipo de piezas. ¿Qué? Gracias, Julián. Es como en la que sigue. Esta es una tarjeta por dos caras. El señor Camilo Piraján tiene una tarjeta que tiene sus dos caras y los datos, o sea, el tamaño, la letra, están pues, en un tamaño que se lee fácilmente y pues entiende uno que es una persona que ataca las construcciones en diferentes etapas, remodelaciones, temas de acabados o inclusive construcción de obra gris. Sí, es una forma, lo que decíamos, como que hace de todo, pero vemos que lo puso de una forma muy discreta. Entonces, me parece personalmente que es una, un ejemplo importante de lo que hacemos. Entonces, de nuevo, aquí no estamos criticando, les estamos dando una retroalimentación de lo que vemos, de lo que está pasando. Aquí, en este folleto, al señor Edwin, yo lo único que le digo es, por ejemplo, les decíamos en la conversación anterior, de tener cuidado con los temas de ortografía. Aquí en este trabajo, en esta palabra del centro, faltó una A, ¿sí? A capdos. Entonces, a Edwin le pedimos es, uno, tener cuidado con complementar ese tema, y dos, pues mire que su teléfono, se, cuando uno lo pone en contraste con las imágenes que están de fondo, el teléfono se dificulta leerlo. En esta parte del folleto, aquí está en un buen contraste y se alcanza a entender. Entonces, este no sé si sobra, el del lado derecho, o qué más quisiera hacerle, pero de nuevo, son recomendaciones que queremos hacerle con base en lo que vimos en las sesiones anteriores. En esta tarjeta que nos comparten, no sabemos ni cómo se llama esta empresa, no sabemos ni cómo se llama la persona que está detrás de esta tarjeta. Tenemos un teléfono, no tenemos más. Tenemos, en cuanto a la forma, pues si el fondo es gris, ojalá la letra fuera más clara para que se lograra contrastar mejor. Es decir, un fondo gris con una letra blanca, la letra blanca seguramente se va a leer mejor. Y lo otro es, pues yo no sé por qué de una vez poner un 20% de descuento, como que de una vez ofrecer un 20% de descuento, hombre, mi recomendación es, dejen eso para el momento de la negociación. No hay que poner toda la carne en el asador de una vez. Así que a la persona o la empresa que amablemente nos compartió este ejemplo, es eso. Miren, no sé ni cómo se llama la empresa, no sé ni cómo se llama la persona a la que vamos a contactar. Si hay un número, mejorar el contraste de las letras, y por último, el tema del descuento, es mejor ponerlo, ahorita vemos otros ejemplos, precios competitivos, precios ajustados a las necesidades del cliente, no sé, ya cada uno identificará esas oportunidades. Así que a la persona que nos compartió esta imagen, mi humilde retroalimentación allí queda. Esta imagen sí que me gustó porque en la parte inferior vemos que hay dos personas, Gracie y Johan y Johanna, que
esperamos no haberlas aburrido con tantos temas que tienen que ver con la construcción, porque son dos negocios ajenos a la construcción, ¿sí? Entonces, estas personas identificaron que allí hay unas oportunidades o aquí hay algunas estrategias que pueden ser aplicadas a su negocio y nos han estado acompañando. Entonces, a todas, a ellas dos, gracias y vemos, solamente es, pues, de pronto a Gracie en el color de la letra del teléfono, que hace un contraste con la imagen que está de fondo, pero de resto, pues, vemos que se entiende lo que hacen. Al señor Fernando Briceño, no sé si es un maestro o es una ferretería, porque veo que pone los logos de varias empresas. No sé por qué lo hace y lo único que le digo es, hay que tener cuidado cuando uno usa esas imágenes de unas empresas, porque para usarlas hay que tener alguna autorización, ¿sí? Entonces, si lo que quiere mostrar es que trabaja con materiales de buena calidad o de primera calidad, eso lo podría decir al momento de la oferta o algo así, pero no sé, no entiendo el uso de estas imágenes de marca, ¿sí? Y de nuevo, mi recomendación es, hay que tener cuidado de no verse uno ahí en algunas conversaciones no agradables por estar utilizando esos logos. Aquí en la imagen de la derecha, en la parte superior, en RG, Remodelaciones Gama, pues el señor Gabriel, vemos que es una persona que está enfocado en todo lo que tiene que ver con pisos, están sus datos de contacto, y bueno, él ya empieza a mostrar que su oferta de valor es que él le va a responder o le va a garantizar una calidad en sus trabajos. Es lo que uno como cliente, lo mínimo que uno esperaría, que el trabajo quede bien hecho, pero él hace un énfasis especial en este asunto, ¿sí? En estas otras tres imágenes, aquí lo último, a la señora Estela, vemos una tarjeta muy sobria, de verdad, mire, el nombre de la empresa, el nombre de la persona, el teléfono. A mí lo único que me queda dudas es si el correo es sin la N, porque aquí en el nombre de la empresa veo Construduque y en el correo lo veo sin la N. Entonces, no sé si así realmente es o si, hace o si falta una N en el correo, pues seguramente por correo nunca nos van a contactar, sino que va a ser solamente por el teléfono donde tendremos el contacto. De nuevo, son solamente cosas que surgen así a la vista después de darle una mirada al material que nos han venido compartiendo. Y este que está aquí a la izquierda, no sé si era una tarjeta, no sé si era un folleto, pero bueno, es un tema que tiene que ver con el lavado de manos y con todo lo que tiene que ver ahorita con el COVID y los procesos de bioseguridad que hay que implementar en las obras a partir del COVID. Así que a las personas de Renovarte, pues no sé, no sé, no veo un teléfono, no veo el nombre. Sí es importante poner los datos de contacto para que nos puedan ubicar, ¿sí? Entonces, en este entiendo que es una tarjeta y lo mismo, les importantísimo poner el nombre, poner el teléfono, el correo electrónico, más datos, porque no sé cómo nos van a, perdón, no sé cómo nos van a... Este SDJ, este SDJ quizá nos quedó faltando una cara, es un Ah, ok. brochure, pero por los lados sí tiene el resto de la Ah, información. Este es un ejemplo como el ok, brochure. vale, sí, porque no, cuando vi la imagen, pues me quedó ese pendiente. Este sí que me pareció importante, este brochure, porque, o este folleto, porque Jimmy ya le está dando al cliente a entender que es una persona muy organizada. Cuando ya le hablan de misión, de visión, entiende uno que es una persona que tiene un sistema de gestión, un sistema, y entiende el sistema, una forma igualita de hacer las cosas. Cuando digo igualita es que
tiene procesos establecidos. Entonces, eso de cara a una persona que recibe esto, ya de una vez le da una primera visión. Entonces, de verdad que me pareció muy interesante y lo único es los datos de contacto, los contrastes con el fondo, asegurémonos que sí se vean bien. No sé si sea por la imagen que nos compartieron, pero sería como lo único. Este, pues miren, o sea, Humberto García tiene colores que hacen contraste, que funcionan bien. Aquí tiene varios datos o varias formas de contacto. Es una buena tarjeta, la de Humberto García. El maestro Orlando en Pereira, miren, tiene mucha imagen y las letras casi no resaltan. Lo único, de nuevo, yo les recomendaría, Orlando, es trate de agrandar sus datos de contacto para que sean mucho más importantes que la imagen. En una tarjeta lo más importante son los datos de contacto más que la imagen. Y pues Sergio, en tema, yo no sé, cuando me dice conocimientos yo digo que más que decir que los conocimientos son estos, son los servicios en los que uno quiere prestar, los trabajos en los que quisiera prestar el servicio, ¿sí? Entonces, yo le pediría que le den una revisada a cómo está enfocando los trabajos y de las dos imágenes yo elegiría una para de nuevo darle más importancia a los datos y la imagen simplemente como para que sea más amigable la tarjeta. Entonces eso era lo que con la información que nos compartieron y haciéndoles unas recomendaciones con base en lo que veíamos en el curso anterior y para que ustedes simplemente de nuevo, o sea, si las quieren dejar así de verdad que eh, es su decisión. Los comentarios que hacemos es con la mejor intención de ofrecerles una mejora a ese material publicitario que ya tienen y poder mejorar la imagen o la atracción que tienen esos elementos publicitarios en el mercado. Así que eso es lo que tiene. No sé si Federico, Julián en este momento tenemos algún comentario en el chat o algo así. bueno, algunos de los asistentes nos enviaron también su portafolio de servicios o de productos que han montado en aplicaciones tipo revista virtual. Ok. En estos casos es bueno también que para dar a conocer ese portafolio de servicios y de productos pueden vincular o crear un código QR que lleve a ese portafolio e incluyen ese código QR en las tarjetas, por ejemplo. Es otra de las recomendaciones que les hemos dado a algunos de los que nos enviaron ese portafolio de servicios y de productos que está eh, digital en Internet. Bueno, ya hacer un código QR o QR, que es como lo conocemos en español, ya ahí sí eso ya es una metodología o una tecnología más, y ojalá llegáramos allá, o sea, es el deber ser en este momento, pero sí, no sé qué tan fácil sea para muchos. Y de nuevo, aquí se comparte la información que es una buena metodología y sí que ojalá lo logren. Por facilidad de sus clientes, simplemente cada uno agarra un celular, la cámara, enfoca ese código QR y el sistema, si está conectado a Internet, el sistema lo va a llevar a ese documento que ustedes se han tomado el tiempo de crear. ¿Sí? Entonces, de verdad, muchas gracias por compartirnos. Hacemos esta retroalimentación con la mejor intención y con el ánimo de aportar temas de mejora. Hoy veremos dos temas, no van a ser cuatro como lo hemos hecho en las pasadas, hoy son dos temas. Como les digo, este tenía una gran carga numérica. Hoy es un tema de contabilidad más que todo. eh, y por eso, pues en vivo tendrían mucho ejercicio matemático. Les habíamos pedido que trajeran una calculadora, porque hay unos ejercicios que se pueden hacer en el presencial. Y si algún día, cuando pasemos este tema del confinamiento, se llega a ser presencial y alguno quiere asistir, pues bienvenidos, porque de verdad que es un ejercicio. Y es que en este momento es donde podemos
dañar lo que hemos hecho bien en los anteriores. Acuérdense, venimos de trabajar un tema de tener una muy buena comunicación, tener unas bases excelentes como persona, es decir, yo cómo me relaciono con los demás, cómo hago que los demás me vean, si soy una persona que los trata bien, si es una persona que en mi proceder lo hago bien, ¿sí? Si en mi casa, si en mi trabajo con mi gente, después veíamos que en mi barrio teníamos unas oportunidades de mejora para que me conocieran. Entonces, veníamos trabajando eso bien y aquí cuando llega el momento de armar un presupuesto, de armar los números, hombre, aquí pueden empezar las frustraciones, aquí pueden empezar los problemas, aquí pueden empezar donde uno dice, mire, tanto me desgasto y no veo la plata. Cada cual tiene su propia forma de entender el hacia qué quiere y por eso la importancia de haber hecho ese mapa de sueños en la primera versión, porque si yo sé lo que quiero ser, lo que quiero hacer y lo que quiero tener, pues para cada una de esas cosas que quiero alcanzar, pues voy a necesitar unos recursos económicos o unos temas que pueden ser virtuales, en fin, o sea, para cada uno de esos capítulos, ustedes ya elaborarán un plan para alcanzarlo. Hoy hablaremos principalmente del dinero, pero para eso es importante saber qué es la contabilidad, ¿sí? Porque pues muchos podemos estar relacionados, creer que los números, sea como sea, súmense y réstense, siempre van a hacer lo mismo. La contabilidad simplemente es una forma de organizar todos los rubros o todos los gastos que uno haga en su proceso para poderlos tener organizados. Es decir, si yo tengo mi ferretería, yo sé dónde tengo los bombillos, los codos, los racores, las mangueras, los tubos, las varillas. Si yo soy una persona de alguna especialización, pues yo tengo en una caja las herramientas, en otra caja tengo los tornillos, en otra caja tengo otros accesorios, pegantes, no sé, cada cual en su especialidad sabrá cómo tienen las organizadas sus herramientas. Así mismo pasa con el dinero. ¿Sí? El dinero, cuando uno se gasta, hay unas partidas que contablemente deben ir por ciertas líneas para poder estar organizado y así poder saber si estamos ganando o no ganando dinero. Entonces vamos a ver un video, es un video que el idioma es argentino, pero nos ayuda a hacernos a una idea de lo que tiene que ver con la contabilidad y qué es importante en el tema de costos. Entonces, vamos con el video. Hola, ¿qué tal? En este video te vamos a hablar sobre la contabilidad de costos de una empresa. La contabilidad de costos es la encargada de calcular cuánto nos cuesta un proyecto, un proceso o la fabricación de un producto. En función a la información que genera, podemos conocer cuánto nos salen las materias primas, los productos semielaborados y los productos finales, cómo rinden los recursos que usamos, como el caso del capital y la mano de obra, cuál es el valor de los productos que tenemos aún en stock y conocer el punto de equilibrio y los márgenes de rentabilidad de nuestra empresa. Para realizar un cálculo correcto, primero debemos diferenciar bien entre costo y gasto. Costo es lo que nos sale comprar materia prima, pagar la mano de obra y todos los insumos que usamos para fabricar los productos o llevar a cabo los servicios que ofrecemos. Gastos, en cambio, son los pagos que realizamos para llevar adelante la comercialización, la distribución de los productos y la administración de nuestra empresa. A partir de esta diferenciación, podremos clasificar los costos de la siguiente forma. Por una parte, costos directos. Son los que pueden identificarse directamente con el proceso productivo y por tanto su nivel se mueve en función de una menor o mayor producción, como es el caso de las materias primas, los envases y la mano de obra directa. Por otra parte, los costos indirectos, que son aquellos cuya identificación específica con las unidades que se producen es muy difícil y por tanto deben ser
asignados o repartidos a través de mecanismos adecuados de distribución. Es el caso de la electricidad o la energía motriz que se utiliza en el proceso productivo, el mantenimiento de instalaciones y equipos o las herramientas que usamos. En cuanto a los gastos, también podemos clasificarlos de la siguiente forma. Por una parte, gastos fijos, que siempre son iguales, de antemano sabemos que los tenemos y no cambian en el corto plazo, como el caso de impuestos, alquileres y seguros. Por otra parte, gastos variables, que son aquellos que no pueden ser definidos previamente y cambian mes a mes, como es el caso de los gastos de publicidad, viáticos y las comisiones que pagamos a los vendedores. Pero también podemos tener gastos inesperados, para los cuales generalmente el presupuesto de una empresa siempre prevé un monto. Concluimos entonces que el costo es el desembolso que se realiza para producir determinado producto, mientras que el gasto es el que realiza la empresa para llevar a cabo sus actividades normales. Ahora bien, ¿cómo procesamos esta información para calcular los costos de un producto? Existen básicamente dos formas de costeo. Una es por proceso y la otra por órdenes. El costeo por proceso se aplica en aquellas empresas donde se elaboran productos en varias etapas consecutivas y continuas, pudiendo dividir el mismo en departamentos o centros en los que se van acumulando los costos en que cada uno de ellos incurre. De esta forma, se pueden conocer cuánto cuesta hacer un producto en cada una de las etapas de su producción e incluso realizar acciones de mejora y optimización en aquellas en que sea posible. Es importante que tengamos en cuenta que este sistema es útil cuando hablamos de productos estandarizados, con cálculo de costos unitarios promedio, como es el caso de la industria papelera, cementera, de pinturas, etc. El costeo por órdenes, en cambio, sumariza los costos por lotes de producción físicamente identificables, a través de los diferentes procesos por los que pasa. El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el sumarizado en cada orden entre las unidades elaboradas para cada una de ellas. Cuantas más unidades se produzcan en el lote, menor será la incidencia unitaria de los costos indirectos y los gastos fijos. Este tipo de costeo se utiliza, por ejemplo, en la industria de la construcción, aeronáutica, astilleros e imprentas. Una vez que sabemos cómo calcular el costo de producción, el siguiente paso es determinar el precio de venta y para ello debemos definir el margen de utilidad pretendido, sin perder de vista el mercado y la competencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Es el tema de cómo organizar o cómo armar el costeo de lo que hacemos nosotros realmente no es una tarea sencilla. Y ahí es donde cada uno necesita trabajar para que no entienda que si el negocio no está dando utilidades, no necesariamente es por culpa de otros, es porque podemos estar cometiendo algunos errores que al final los veremos para que ustedes los tengan en cuenta de aquí en adelante, o si ya los tienen identificados, simplemente pues reforzar ese conocimiento. Los gastos simplemente es la plata que me tengo que gastar para que mi negocio ande, y además de eso, para comprar las materias primas, para pagar los salarios, para pagar todo lo que está asociado a mi negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que esos gastos, esos costos se dividen en dos familias. Uno, los costos variables, y tiene que ver los que son proporcionales a la cantidad que yo venda. Es decir, si yo tengo un negocio de pintar paredes, pues entre más metros cuadrados pinte, más grande van a ser los millones, por decirlo así, que yo me gaste en pintura, en brochas, en gente, en todo lo que está asociado a esa actividad. Y los costos fijos, que son los que pinte un metro cuadrado, pinte 1000, sí, siempre van a ser los mismos. Entonces, veremos ahorita algunos ejemplos, pero para darle una introducción, esos costos fijos pues venían siendo como el alquiler y demás. Entonces, no entremos tan a detalle, ya aquí vamos a verlos. Entonces, como les decía, esos costos variables
son los valores en unitario. Ojo, los valores en unitario que yo me gasto para realizar lo que yo hago. Es decir, ustedes, la mayoría, están familiarizados o han escuchado hablar del análisis de precios unitarios, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo voy a hacer voy a presentar una cotización, voy a presentar un presupuesto para ganarme un proyecto donde hay 3.000 metros cuadrados de paredes en mampostería en arcilla, pues yo empiezo a ser competitivo cliente, pero también que esos costos son lo suficientemente competitivos para yo ganar dinero. Entonces, ahí entrarán si yo tengo que poner el mortero o no, si yo tengo que poner el bloque o no, la herramienta, yo qué herramienta tengo que utilizar, si la herramienta me la van a dar o yo la tengo que poner, y yo esa herramienta la voy a decir que la compro única y exclusivamente para ese proyecto, o esa herramienta me va a quedar a mí para el futuro. Eso es lo que se llama la depreciación, ¿sí? Pero pues si hay herramienta menor, balustres, atornilladores, un plomo, mucha herramienta que simplemente uno sabe que la compra y dura exclusivamente para ese proyecto. Y aquí a estos números es donde hay que ser más detallistas a la hora de, uno, elaborarlos y dos, controlarlos. Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que uno utilice un modelo de costos fijos o un modelo de precios unitarios de otra obra y vaya y se mantenga sus precios en otro municipio y uno dice, pucha, ¿por qué aquí me da y por qué aquí no me da? ¿Sí? Y el análisis de precios unitarios tiene unos detalles que son el rendimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, vea, yo voy a hacer una actividad que es a rayo de sol, pues seguramente el rendimiento de la gente en esos municipios donde las condiciones ambientales, y lo veíamos en la clase pasada, que si no sabemos el entorno, si no sabemos dónde estamos trabajando, pues podemos llegar a cometer esos errores. Entonces, el rendimiento es importantísimo conocerlo, no solamente en el municipio donde yo trabajo, o en la localidad donde yo estoy acostumbrado a trabajar, sino que si voy a presentar una oferta para otra zona, pues empezar a utilizar o a buscar la forma de conseguir los datos para poder, en mi análisis de precios unitarios, tener la certeza que estoy utilizando los valores que son bien competitivos y bien ajustados a la realidad. Porque, de nuevo, si yo empiezo a fallar ahí, si yo empiezo a fallar en el rendimiento, pues mi obra que estaba para 3 o 4 meses, se me va a demorar 5 o 6 meses y eso me va a generar dos problemas. Uno, que le voy a incumplir a mi cliente, y dos, ahora que veamos los costos fijos, pues eso vamos a ver que el yo alargarme en tiempo del trabajo que estoy ofertando tiene un impacto negativo, o sea, me quita plata del negocio. ¿Por qué? Porque eso que llamamos los costos fijos, me toca volverlos a pagar un mes más y ya cuando yo lo vuelvo y lo pago, ahí ya me salí del negocio. O me salí del negocio, no, hice que esa venta se me fuera negativo o que ese proyecto no me diera plata. Entonces, estos son unos ejemplos de lo que tiene que ver con los costos variables, ¿sí? Y en nuestras cotizaciones o en la forma en la que trabajamos normalmente en la construcción, cada de estos detalles es lo que se calcula en el APU. Entonces, muy importante, si tienen el formato de APU para calcularlo en una hoja de cálculo en Excel, por ejemplo, o si hay quienes lo calculan a mano, lo importante es, uno, que estén
asegurando los rendimientos, y dos, que incluyan todo lo que es necesario. Y todo lo que es necesario es inclusive incluir el desperdicio, ¿sí? Porque muchas veces se nos olvida incluir el desperdicio, o utilizamos el rendimiento que nos dice el proveedor de una materia prima en especial, ya sea pintura, ya sea un mortero, ya sea los pisos, ya sea el drywall, los insumos eléctricos. Yo creo que pues, son mucho más fácil de calcularles el desperdicio, porque ya quien está en la parte eléctrica sabe que cómo controlar los gastos de sus materiales, pero eso es lo importante. Y aquí están 4 temas o 4 capítulos importantes que tienen que ver con la elaboración del APU. Entonces, el APU normalmente tiene o un global o por unidad, por cuánto me cuesta por metro cuadrado o por metro cúbico. Estos son como las unidades de medidas típicas, y se calculan teniendo en cuenta cuánto me cuestan los materiales, cuánto me cuesta la mano de obra, la herramienta, y hay unos gastos administrativos que muchas veces no están, y es bueno ponerlos, ¿sí? Porque ahorita que vamos a ver, cuando uno termina de elaborar un presupuesto, uno incluye unos gastos de administración, pero se puede llegar a quedar corto a la hora de incluirlos. O si los pone así nomás, no le va a dar el valor. Entonces, ahora que vamos al final de la presentación, vuelvo sobre este punto, porque sí, es normal que cuando uno vea formatos de análisis de precios unitarios, no se incluya como capítulo especial algunos costos o algunos costos que tienen que ver con la parte de impuestos o con la parte de administración. Federico, Señor, una pregunta nos hacen aquí en el chat. ¿Cuál es un porcentaje aproximado de desperdicio? depende de la actividad, ¿sí? Y eso depende y ahí es donde empieza a jugar eso que pusieron en los elementos de publicidad. Ahí es donde empieza a jugar la experiencia de ese expertise. Por eso cuando yo les decía que cuando uno le dicen que es todero, entonces el que es todero no tiene claros esos desperdicios y simplemente se me va a ir por unos valores altos, y seguramente trabajar una cotización con esta persona puede ser que me cueste más que otros. Entonces, pues para pintura el desperdicio es uno. Inclusive cuando uno habla de pinturas, entre pinturas de diferentes marcas, hay que utilizar más que el desperdicio, ¿no? Hay que darle más manos para poder llegar al color, ¿sí? O en morteros. Hay morteros que si están pasados de agua, cuando los lanzan, los afarrean, cuando hacen el trabajo, se escurren y eso ya no se recupera, entonces toca volver a hacer más. Entonces no solamente el desperdicio depende del material, sino de un mal uso. Y es por eso que uno tiene que tener claro cómo están utilizando el personal de la obra, los materiales, si uno realmente siempre está capacitando a la gente, y por eso es bueno ir entrenando ese grupo de gente que trabaja para uno. Así que no me puedo atrever a decirle eh, cuál es el desperdicio, porque pues podría decir una exactitud y ese no es mi interés. Es como si aquí nos acompaña alguien hoy que ha hecho excavaciones. Cuando uno excava, cuando la máquina mete la cuchara o cuando uno mete la pala, el volumen que puede sacar la retro con la cuchara o el volumen que uno puede sacar con la pala, una vez lo desentierra, el material se expande, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el material en banco al material expandido o el material en volco. Entonces, por eso es que uno dice, saqué 100 metros del banco o de la tierra, y en volquetas me facturaron 120 metros. Entonces dice, ¿cómo así? El tema no es que se hayan llevado más volumen, el tema es que el material se expande. Entonces, por eso los desperdicios o los recálculos varían dependiendo del material, dependiendo de la actividad, y ahí es cuando uno
empieza a generar trascendencia en el conocimiento que tenga de la actividad principal que presta. Entonces, no sé si de pronto, si di respuesta a esto, y si no, al final podemos retomar y tener más claridad o más a detalle algunos ejemplos. Correcto. Vamos a recoger algunos valores que nos escriban aquí en el chat. Algunos asistentes, por aquí ya nos han puesto algunos 5%, 7%. Yo sacaré un promedio con lo que escriban todos, a ver a qué conclusión llegamos. Perico, otra pregunta. ¿Dónde se colocan los gastos indirectos y los imprevistos? Ok. Lo que pasa es que los imprevistos van en la cotización, ¿sí? O sea, ya van en el total, normalmente van en la cotización. Este punto 4 que está aquí, ahí más adelante veremos si es necesario poner parte de los imprevistos aquí. Y con ese tema de los imprevistos, personalmente tengo algunas ideas que me gustaría compartirles y ya es potestad de cada uno si les suena, si se ven bien interesados con esto, porque para mí es muy importante tener un equipo que quiera trabajar conmigo, que siempre que yo le diga, mire, me gané este contrato, ese equipo humano quiere ir conmigo a donde yo vaya para yo hacer realmente un buen equipo. Es decir, ahí estoy ejerciendo mi rol de líder. Entonces, ese tema de imprevistos, personalmente, me gustaría, más que hacerlo parte de mi utilidad, hacerlo parte como del premio que le daría al equipo al ayudarme a reducir los desperdicios. Pero, de nuevo, eso es muy personal y ya cada uno verá si lo hace o no. Pero lo normal en los imprevistos es que vayan al final de la cotización de ya todo el trabajo que se va a hacer. Muy bien. Si el trabajo es muy pequeño, si el trabajo es muy pequeño, exige que los imprevistos lo pongan aquí en los unitarios. Porque si no, los posibles imprevistos, cuando hagan la cotización, se les pueden quedar por fuera y ese negocio se le va a pérdidas. ¿Vale? Jesús Antonio Velasco pregunta, a propósito del tema del APU. ¿Sí? ¿En el APU se debe colocar el desgaste de herramientas y qué porcentaje sería? Mire, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque, de nuevo, una brocha no vale lo mismo a si yo utilizo un taladro demoledor. Entonces, yo no le podría decir un número, 1.000 pesos, 100 pesos, 200 pesos, dependiendo lo que usted haga y esas herramientas, ahí hay que poner el valor y eso, el desgaste no es lo mismo en todos los casos. Uno ve muchos APUs y normalmente ponen herramienta menor, 1.500, 1.800 pesos por metro cuadrado. Hombre, yo lo que sí le digo, para ser competitivo hay que tomarse el tiempo, hay que tomarse el trabajo de calcular esos números. Si no los tengo, preguntar, buscar en internet. Hay muchas tablas de rendimientos, no solamente de cuánto le rinde a la gente, sino cuál es el desgaste de esas herramientas. Entonces, dependiendo de la actividad, hay que entrar al detalle con el fabricante que uno utilice de esas herramientas para ese trabajo que uno hace, o si es un equipo muy grande, ya entra en la parte de contabilidad de cuánto va uno a depreciar la máquina. Ahí de pronto entré en unos términos medio extraños. Yo compro una retroexcavadora para un proyecto y esa retroexcavadora, digo, la voy a depreciar en 10 años. Entonces, 10 años son 120 meses y esos meses, pues yo le tengo un cálculo de cuánto la voy a utilizar, ya sea en horas, ya sea en metros cúbicos, dependiendo como yo quiera, ¿sí? Entonces, como yo sé cuántas horas la voy a usar, pues esa retroexcavadora en el costo de mano de obra o de herramientas, perdón, de herramientas, ahí es que le tengo que poner ese valor de la depreciación. Porque sí, la máquina la estoy usando y la máquina se va a gastar, o sea, y hay que calcularlo y hay que meterlo al negocio. Porque o si no, llega un momento en que hice muchos trabajos, facturé, pienso que gané
y a la vuelta de 10 años no tengo máquina, pero tampoco tengo la plata para volverla a comprar. Eso es lo que pasa, y por eso es que ese costo de herramienta es para que uno no solamente calcule cuánto le cuesta la que compró, sino que después la pueda volver a recuperar, ¿sí? Entonces, ese número de la herramienta va muy ligado también a la actividad que se haga. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay algo más por ahora? No, señor. Ok. Bueno, y aquí traigo algunos de los temas que les he venido comentando de los posibles errores que se pueden cometer al momento de elaborar una APU, ¿sí? Es que yo no conozca el proceso, ¿sí? Entonces se me quede por fuera el incluir herramientas o que no ponga, que no calcule bien los rendimientos, que no incluya inclusive cosas tan sencillas como los elementos de aseo. O ahorita con este tema del COVID se va a hacer súper, pero se va a volver más que importante incluir ahí todo lo que tiene que ver con la famosa bioseguridad, porque hoy lo están poniendo los constructores, pero a futuro van a ser responsables a los contratistas de ese trabajo o de ese gasto, perdón. Entonces, hay que estar incluyendo todos esos temas de bioseguridad de aquí en adelante, porque con este tema del COVID vamos a tener que vivir. Otro posible error, no incluir herramienta menor, poner eso en cero. Hombre, puede ser que en ese negocio me dio plata, pero a futuro estoy desgastando mis activos, mis herramientas. Y llega un punto en que sí, pasó, hice muchos trabajos y no tengo con qué recuperar esos equipos. Puede ser un compresor, puede ser un taladro, no sé, otro tipo de herramienta que sí es mucho más cara y no necesariamente se acaba en un trabajo. Otro error, no incluir el costo de financiación. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí mi cliente, o sea, si la constructora me dice, yo a usted le pago 30 días después de pagar, después de que usted me radique la factura. Es decir, a mí me toca poner plata por estar esperando a que me paguen. Esa plata cuesta. Esa plata cuesta lo que me cobra el banco prestándomela a mí. Y no quisiera pensar que alguien recurre a préstamos, y voy a utilizar el famoso gota a gota. Hombre, imagínese uno esos intereses que cobra esa gente que son altísimos. Entonces, si uno por alguna razón está teniendo que utilizar ese tipo de préstamos, pues lastimosamente toca incluir eso, y eso seguramente va a elevar los costos unitarios de la actividad que yo haga, pero es importante ponerlo, porque si no, ahí está. Ahora, a mí la plata de prestarla, de pedirla prestada para pagarle a mi gente, para pagarle a la ferretería que me vende los materiales, si es un caso en el que yo pongo todo, pues el ferretero también me va a cobrar más caro porque el ferretero me está financiando, ¿sí? Entonces, por eso la importancia en esas comunicaciones cuando se está haciendo el negocio, esos plazos de pago generan unos costos de financiación, y puede ser que cometamos el error que no incluyamos el costo de financiación en el valor del cálculo del unitario, ¿sí? No conocer los costos o los rendimientos de la zona donde se va a trabajar. Como les decía, si es una zona que hace mucho calor, si es una zona donde llueve mucho, yo no sé, yo no estoy familiarizado con esos rendimientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se me está acabando el tiempo del trabajo que me contrataron, ¿qué me toca hacer? Meter más gente, y ahí sí, pues, si me dejan en el campo, dicen, más vacas no necesariamente dan más leche. Entonces termina uno metiendo más gente, lo que significa más plata, y no necesariamente estoy teniendo mejores resultados. Entonces ahí, cuando tengo que actuar en esas emergencias, porque por alguna razón me descaché, entonces empiezo a tener unos costos que son imprevistos, pero esos imprevistos son porque me equivoqué en el cálculo. Entonces, por eso la importancia de meter todo
lo que está relacionado a esa actividad para calcular bien el valor de este. Y por último, pues no hacer las mediciones con exactitud, ¿sí? Si soy quien tiene que calcular las cantidades, si yo calculo unos valores sobre 100 metros, pero realmente eran 80, créanme que me voy a escachar, voy a comprar más herramienta y entonces después digo, uy, yo había calculado que la herramienta me iba a gastar estos millones y me gasté más, ¿qué pasó? Y ahí es donde está. Entonces, importantísimo revisar muy bien los cálculos de cantidades. Si ya esas cantidades nos las dan, porque también se presta ese caso en el que nos dice, mire, tengo todas estas actividades por realizar, por favor, presénteme su oferta para ese trabajo. Entonces, pues ya uno parte sobre esas cantidades que me entregan y ya de ahí para allá cualquier valor será un adicional. Y aquí hago la cuña, los valores de adicionales, el unitario de esos adicionales, normalmente son más altos que los valores de los unitarios en estos archivos, en estos ejercicios de presupuesto. ¿Y por qué son más altos? Porque seguramente esos imprevistos los voy a tener que hacer después de que a mí ya se me acabó mi contrato principal, entonces mis costos fijos me toca diferirlos o diluirlos en menos actividades. Por eso es que el unitario de un adicional normalmente es más caro. Eso es lo que pasa y por eso, y normalmente se presentan esas conversaciones con el cliente. Dice, ¿por qué me cobra más si la actividad es la misma? Sí, la actividad es la misma, solo que yo ya tengo que incurrir en un administrador, en un arrendamiento, en un vigilante, no sé, en una cantidad de cosas que me toca pagarlas, así haga 1 metro o haga 10.000. Entonces, por eso es que los unitarios de los adicionales son más caros. Perico, Señor. 2 preguntas aquí en el chat. Nos pregunta Luis Carlos Osorio, y creo que mencionaste algo al respecto. ¿Cómo calculo el valor de la seguridad en la cotización? Mírelo, esos tipos de servicios, ese tipo de costos, ahí ya son, de nuevo, voy a alinearme con el video. En el video hablaban de gastos. Esos gastos son los famosos costos fijos. Es decir, que yo haga 1 o haga 1.000 o haga 10.000, tengo que sí o sí pagarlos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un trabajo y tengo una oficina, tengo una secretaria, esa oficina tiene una administración, tengo que tener internet, tengo que tener teléfono, la basura la recogen, el agua, tengo que tener unos seguros. Si tengo, digamos, una camioneta o una máquina, pues esos equipos tengo que pagarles seguro, tengo que pagarles el leasing, en fin, o sea, todo ese tipo de costos hacen parte de los fijos. Entonces, digamos que uno es una persona o uno es una empresa, perdón, que normalmente hace trabajos por obras específicas. Por eso la importancia del tiempo. Es decir, es muy importante que si usted dice que se va a usar 4 meses para el trabajo, en 4 meses tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque la suma de todas estas actividades que tenemos en esta lámina, usted tiene que dividirla en esos 4 meses. Entonces, para hacerlo matemático, si yo sumo todo esto, digamos que esto suma 10 millones de pesos en esto. Y usted tiene que el trabajo le va a durar 4 meses, entonces usted tiene que decir, vea, solamente en gastos son 40 millones de pesos, ¿sí? Que eso es el salario de la secretaria, más el internet, más una cantidad de cosas. Usted dura 40 millones. Esos 40 millones, usted los va a volver unitarios, porque usted dice, mire, yo en esos 4 meses voy a pintar 10.000 metros cuadrados de pared, voy a construir 8.000 metros cuadrados de muro. Usted empieza a estos costos a hacerlos unitarios para decir si realmente ese trabajo le va a dar o no le va a dar dinero.
Ahorita vamos a calcular un indicador que es el famoso punto de equilibrio que les sirve a ustedes para saber, para más o menos calcular cuál debería ser el valor de estos costos fijos dependiendo del trabajo que tengan. Entonces, esto realmente uno donde muchas veces empieza a tener déficit económico es aquí, ¿sí? Porque lo que está pasando ahorita, estuvimos en una cuarentena que no sabíamos qué era esto, que no estábamos familiarizados, y todos estos temas siguieron andando. Ah, ¿qué fue lo que dijeron los bancos? No, yo le doy un alivio, el arrendamiento o la tarjeta de crédito, se lo corro 2 meses. Es decir, cuando usted vuelva a trabajar, vuelvo y le cobro. No es que se lo regalaron, se lo van a volver a cobrar cuando usted vuelva a trabajar. Entonces, ahí le ayudaron a aliviar el flujo de caja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los gastos de transporte? Pues usted dice, mire, ya no tengo nada, yo paro todo lo que tiene que ver con viajes, paro todo lo que tiene que ver con taxis y demás, lo paro. El vigilante, sí o sí, ese se queda. Uno no va a dejar los equipos, ni va a dejar todo tirado. Por eso los vigilantes, a pesar de la cuarentena, sí los dejaron seguir trabajando, ¿sí? Entonces, y así eh, muchos de estos temas que se pueden entender hoy en día con la realidad que estamos viviendo en el país. Mire, mucha gente que lastimosamente le terminaron el contrato de trabajo, pues como está aquí en los fijos, pues para llegar esto a cero, llegan y retiran la gente y cuando reinicien, seguramente a muchas de esas personas vuelven y las llaman porque así funciona la contabilidad, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de, cuando les decía hace un rato, la importancia de entender dónde va cada plata que yo me gasto, ¿sí? Dentro de mi presupuesto. Yo les decía que la herramienta, no la meto, la herramienta mezclada con los tornillos, o no mezclo las pinturas con los solventes porque pues puedo hacer un incendio. Es decir, en la contabilidad hay que ser tan organizados como somos con los equipos y las herramientas. Federico, Señor. tiene por aquí una pregunta. Dice, ¿cómo prevenir la pérdida de un saldo con un cliente? Algunos clientes buscan una excusa, así sea la más mínima, para no pagar un saldo que puede ser una suma considerable. Pero el saldo son las retegarantías o esos saldos, o si es porque a uno, normalmente a uno, ¿cómo le pagan? Es decir, uno tiene un presupuesto y va haciendo cortes de obra a medida que va avanzando. Inclusive ahorita que veamos al final, en el segundo tema de hoy, vamos a ver que eso, antes de empezar, hay que acordarlo. Con qué frecuencia se van a hacer esos cortes de obra, y una vez me hacen el corte de obra, cuánto tiempo después de que esté autorizado me lo pagan. Entonces hay que entender ese saldo a qué se refiere. Si es la red de garantía o si es que uno tuvo un corte de obra que no le han pagado. Entonces, sí me gustaría que de pronto Nos aclaren un poco a qué se refieren. para entender ese Estela saldo. nos pregunta, ¿se le cobra al cliente el 4% sobre el valor de cada cotización? El 4% de... No sé a qué se refiere de pronto Estela aquí. Vamos a ver enseguida. Dice, cuando pregunto sobre el 4%, me refiero a la seguridad social, creo que es. Lo que pasa es que los gastos de seguridad social hacen parte de mis costos de nómina, ya sea de los costos de nómina de la gente, que, por ejemplo, cuando veíamos variables y fijos, aquí en fijos también hay un tema de salarios. Mírelo, aquí abajo está, ¿sí? Entonces, si yo me paso un mes más porque me dieron más trabajo y lo demás, ¿qué pasa? Que a mí me toca pagarle a esa secretaria o a ese administrador de obra o al almacenista, a toda esa gente, me toca pagarle un mes más de salario con todas sus prestaciones. A la gente de obra, pues también me toca pagarles el mes completo. O sea, en seguridad social yo no puedo pagar
por porciones de tiempo. Ojalá se pudiera. Y por eso hay contratos al destajo, ¿sí? Porque pues, hay veces que uno no va a utilizar todo el tiempo del mes, entonces ahí empiezan a hacer esos contratos al destajo. Pero sí, Estela, siempre que tú vayas a hacer un trabajo, la seguridad social hay que cobrarla y también hay que pagarla, ¿sí? Porque ahorita que empecemos a ver los errores, ahí empezamos a ir en contravía del primer capítulo de estos temas que vimos aquí en estos viernes. Y es que si yo empiezo a cortar cuando me pasé en tiempo o se me olvidó calcular algo, ahí es que se nos puede salir el antilíder o el antibuena gente. Y entonces, ¿dónde corto? Pues empiezo a quitar herramienta, a quitar dotación, a jinetear la seguridad social. Entonces empiezo a cometer unas cosas que ya como persona empiezo a fallar y hago que la gente no quiera volver a trabajar conmigo. Entonces sí, siempre páguenla, o sea, siempre cóbrenla porque eso hay que pagarlo. Y los costos hay que tenerlos claros y si a un cliente se le olvidó eh, incluir un trabajo, ya sea porque, de nuevo, a alguien de la constructora se le pasó o porque el cliente les pidió un cambio, todo eso, si el cliente pidió el cambio, créanme que se lo están cobrando y se lo cobran duro. Entonces, a nosotros como contratistas también nos toca pagar eso y por eso la importancia de hacer el trabajo dentro de ese tiempo. Sí, Gracias, entonces Feri. la respuesta es sí, siempre hay que, si usted incurre en el gasto, tiene que cobrarlo. Y aquí está un formato de presupuesto. Como vemos, no, pues no lo vamos a hacer porque el tiempo no nos daría, pero aquí, o sea, los famosos APUs vienen aquí donde dice el valor unitario, ¿sí? Y el valor total, pues simplemente es el resultado de multiplicar ese valor unitario por las cantidades totales que nos están calculando, ¿sí? Entonces, estos costos directos serían los variables. Entonces, ahí donde empieza pintura, pañete, bloque, piso, energía, si es por unidad, por metro lineal, todo dependiendo cada uno de sus actividades, ahí es donde uno los pone. Y aquí es donde viene. Normalmente uno, en el formato, uno pone las cantidades, el valor y normalmente abajo hay tres ítems: administración, imprevistos y utilidad. ¿Sí? Primer tema para que nunca se les olvide. Hoy por hoy, cuando usted está haciendo un trabajo de obra civil, por ley de la República, la utilidad no puede ser menos del 10%. La utilidad no puede ser menos del 10%, porque sobre ese valor de utilidad es que se paga el IVA. Entonces había gente que decía utilidad 2% para pagar poquito IVA y pues la DIAN también tiene colmillos y se dieron cuenta y por eso hicieron ese ajuste a las normas. La administración, ¿qué es lo que incluye? Esos famosos costos fijos, ¿sí? Entonces, si usted tiene un contrato que vale 100 millones y usted le pone administración 8, entonces usted dice, uy, 8 millones de pesos de administración y a mí los costos fijos me cuestan 10 al mes y aquí me voy a gastar 3 meses, esa administración sí me va a alcanzar para pagar mis fijos. Por eso era que hace un momento yo les decía que cuando el valor del contrato es pequeño, hay que tener cuidado, esa administración si me va a cubrir mis fijos o no, porque si no tengo que ir a ponerlo en el APU, tengo que ir a cargarle una parte del valor de la actividad para poderme pagar esos costos fijos. O sea, yo tengo que tener conocimiento y tengo que pagar eh, todos esos temas de la vigilancia, del internet, de la secretaria, del arriendo, de todos esos costos fijos. Por eso es que uno es muy competitivo en la medida que empiece a ahorrarse esos costos fijos. Y puede ser que el valor agregado que ustedes encuentren o esa ventaja competitiva es que si encuentran a un ferretero, si encuentran a un proveedor
o si se unen varios maestros y comparten esos costos fijos, pues ahí empiezan a ser más competitivos. Porque ¿qué sentido tiene que yo tenga secretaria, mi vecino tenga secretaria, mi otra vecina secretaria, cuando pues pueden hacer lo mismo? ¿Sí me hago entender? Puedo compartir el gasto de la administración, del arriendo, de la energía, del café, del agua, de todas esas cosas que hay que pagar. Yo soy bien competitivo a la hora de empezar a compartir eh, ese tipo de servicios, para no hacer los míos, sino que ya los puedo hacer pues en menor cuantía, es decir, en menor valor total, y unitariamente, pues también van a ser más chicos. Entonces, yo con eso que busco, o soy más rentable o soy más competitivo. Entonces, por eso, cuando ustedes ya calcularon sus APUs e hicieron administración, imprevistos y utilidades, entonces usted dice, ok, aquí tengo en administración 5 millones, uy, pero 5 millones y yo tengo una secretaria, tin, 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 a no ser que yo sea un contratista que tengo muchos contratos, muchos trabajos simultáneos, y entonces sumo la administración del proyecto A más la administración del proyecto B, y ya empiezo a hacerle la suma, digo, ok, como ya tengo tantos trabajos, ahora sí puedo pagar esos servicios como yo solo, porque ahí sí no puedo buscar con quién compartirlos, sino que me toca tener los míos propios, ¿sí? Entonces hay que ir creciendo de a poco, y así ir teniendo los gastos en la medida en la que yo estoy, los gastos acordes a la realidad a la que estoy. Y los imprevistos, pues yo les digo, miren, los imprevistos hay que guardarlos, ya sea para si el ejercicio con el equipo que llevé a esa obra fue muy bueno, pues una parte utilizarla como incentivo, otra parte pues dejarla para mí como mi utilidad, porque hice muy bien el cálculo, hice muy bien el trabajo, y pues también lo puedo hacer parte de mis utilidades. Y pues la utilidad ahí sí es lo que yo me quiero ganar. ¿Cuánto me quiero ganar? ¿El 10, el 15, el 20? Eso es lo que yo hago. Lo que pasa es que entre yo más grande ponga ese número, pues puede ser que no me gane el contrato. Entonces hay que entender bien cómo soy de competitivo para poder saber en qué orden de magnitud, en qué tamaño pongo ese tema de la utilidad. ¿Sí? Entonces, como les decía al principio, este es un tema que tiene mucha información, es muy numérico, pero aquí es donde empezamos a entender que el ejercicio de pasar de ser empleado a ser ya un contratista, un emprendedor, empieza a traernos pues otras exigencias. Así que es importantísimo tener claro este tema de los costos, porque allí podemos irnos enredando. Aquí hay otros dos indicadores, diferente al de que les decía hace un momento, que la administración es, oiga, ¿cuánto me da la administración? Divide en meses y vea mis fijos, digo, difícilmente los voy a pagar. Es el margen de contribución y el punto de equilibrio. ¿Qué es el margen de contribución? Yo cobro, no sé, a mí el unitario me dio que el metro cuadrado de pintura era a 2.000 pesos, pero los costos directos de ese metro cuadrado de pintura eran 800, ¿sí? Entonces, yo dije que le iba a cobrar a 2.000, menos los costos unitarios, los costos variables de ese trabajo, 800. Es 2.000 menos 800, 1.200. Sobre los 2.000, es decir, el margen de contribución es 1.200 sobre 2.000 pesos, me da 0.6 o 60%. Y así yo empiezo a tener margen de contribución para muro, margen de contribución para pañete, y saco todo el valor o todos los márgenes de contribución de los servicios que estoy prestando. Y eso me da un número, de hecho, me da un margen de contribución como global del contrato que voy a ofrecer. ¿Sí? Entonces, ¿y
¿Qué significa eso? Que yo, por cada uno de los trabajos, en promedio, me voy a ganar el 40%, 45%, me va a ganar, no, perdón, me va a quedar para pagar los fijos y me va a quedar para pagar impuestos y me va a quedar para mi rentabilidad el 40% de ese precio de venta. Repito, ese margen de contribución, eso es lo que quiere decir, que del precio que yo estoy dando, ese porcentaje es lo que me va a quedar para lo otro, para pagar fijos, para pagar el salario, para pagar impuestos, para pagar y para que me quede para mi rentabilidad. Entonces, por eso ese margen de contribución nunca puede ser cero o negativo. Ojo, el día que sea negativo, quiere decir que usted está vendiendo más barato de lo que le cuesta hacerlo. Entonces, nunca les puede dar negativo. Y con ese margen de contribución calculado, usted obtiene el punto de equilibrio. ¿Y qué significa el punto de equilibrio? Es decir, que esas son las ventas mínimas que usted tiene que hacer para que el negocio ni le quite ni le deje, sino que el negocio pague los materiales, pague los salarios de la gente que hace el trabajo, pero además de eso, pague los seguros, pague la vigilancia, pague el arriendo, pague esos temas de los costos fijos, ¿sí? Yo sé que hay mucha matemática, hay muchos temas, pero es muy importante tener estos números claros para hacer que mis negocios den plata, que ese es el ejercicio de hoy, que mis obras sean rentables. Entonces, por eso la importancia de hacer un buen ejercicio matemático y tener claro, proyecto a proyecto, cuál es mi punto de equilibrio. Porque es que mi punto de equilibrio me dice, oiga, yo con la forma en que modelé el proyecto, si yo en el proyecto Pepito Pérez no facturo al menos 80 millones de pesos cada mes, me voy a pérdidas ese mes, ¿sí? Entonces, así es. Ahora, si yo ya sé cuál es mi punto de equilibrio y sé cuál es mi margen de contribución, pues puedo saber cuál es el valor de los costos fijos. Y aquí abajo hay un tema que yo les pongo muy grande. Y se los decía cuando hablábamos de costos fijos. Los costos fijos fácilmente nos llevan a la pérdida. Si yo empiezo a llenarme y a llenarme y a llenarme de costos fijos, pues eso me exige que tengo que tener más y más y más trabajo. Y si en algún momento algo me pasa, me quedo con ese poco de fijos y no hay entradas. Entonces, no tengo cómo responder. Por eso, el cuidado que uno tenga o el balance que uno tenga en tener unos costos fijos bien ajustados, bien racionales y un ejercicio de análisis de precios unitarios bien competitivo, esas son dos claves para que los negocios siempre les den plata. Por si empezamos a fallar en llenarnos de costos fijos, en contratar y contratar gente y cosas que no son necesarias, comprar carros, no sé, alquilar fincas o bodegas o lo que sea, empezar a llenarse de cosas, hombre, eso exige que tenga que estar entrando mucha más plata y si en algún momento el negocio se para, pues se queda uno con los costos y no con los ingresos. Entonces, recomendación y mensaje, balancee muy bien sus fijos, contrólelos muy bien. Lo que pueda manejar por un tercero, un outsourcing, o si lo puede compartir con otro, estén siempre atentos a eso. Inclusive, si su ferretería como oferta de valor les ofrece que les ayuda a llevarles esos temas contables, hágalo. Y si no lo tiene, y usted tiene confianza con un ferretero que es el que le vende los materiales, pues empiece a hablar con él, a ver si ayudan a compartir gastos, y usted seguramente así se va a volver bien fiel a comprarle siempre ese ferretero. O ejemplos como ese, se los doy para que los empiecen a tener en sus conversaciones de aquí en adelante. Así que, ¿por qué? Y aquí viendo por qué es importante tener una buena contabilidad y tener un presupuesto. Hombre, pues para yo saber si mis rendimientos
si mi facturación mensual está avanzando acorde, perdón, a lo que tenía planeado. Porque si yo no tengo un presupuesto, pues haga lo que haga, como que toda la vida me la paso abriendo un hueco aquí para tapar este otro, y como que siento que hago un desgaste enorme, y como que no sé si gané o si perdí, o inclusive siempre siento que estoy perdiendo porque tengo una desorganización, porque tengo un desorden, porque no estoy claro en lo que está pasando con mis números. Por eso es importantísimo tener un presupuesto. Luego dice, para dejar una partida para el ahorro. Hoy, en estos días, muchos estamos viviendo de esos pesos que teníamos guardados, ahorrados. O habrá quienes me dicen, no, señor, yo no tenía ahorrado y me tocó salir a prestar y en este momento estoy endeudado. Cada uno tiene su propia realidad, y seguramente uno de los cambios que van a quedar es que estamos claros todos que hay que guardar plata, que hay que ahorrar plata para esas emergencias. Inclusive, muchas veces en el ejercicio del trabajo hemos visto esos tales imprevistos, y como que, sí, lo poníamos ahí porque siempre lo hemos puesto, pero no sabíamos a qué se refería esos imprevistos. Esos imprevistos son para compartirlos, para hacerlos de utilidad, o para guardarlos como un ahorro a futuro que pueda darse. Y como les decía, ese tema el presupuesto alineado con el avance de la obra y alineado con cuánto tiempo calculé yo que me iba a gastar, pues créanme que me ayuda a poder ser más eficiente y poder terminar. Por eso siempre, siempre estén buscando la forma de terminar antes del tiempo o en el tiempo que estuvo calculado, y haciéndole mucho control a los rendimientos, ¿sí? Porque puede estarnos pasando, todos los días vamos a la obra. Si en la obra tenemos un almacenista, si en la obra tenemos a alguien que nos está ayudando a controlar, alguien de nuestra confianza, y simplemente lo que hacemos es ir, pero no llevamos control de cómo están avanzando los números, pues yo les hago la invitación. Si usted tenía ya calculados unos rendimientos, si usted le dice, mire, ingeniero, o mire, señor, me he gastado tantos galones de pintura. Usted dice, ok, si usted me dice que se ha gastado tantos galones de pintura, quiere decir que tenemos que tener facturados tantos metros cuadrados de pintura. Y usted va a ir, mira cuánto se ha facturado y no le da el número, ya ahí en el ejercicio empieza a identificar que las cosas al final no le van a salir como estaban esperando. Entonces, por eso, importantísimo calcular a conciencia esos APUs, tener muy controlados los costos fijos para que no se nos vuelvan un problema en un momento de emergencia, y ser siempre lo más rentable y lo más flexible que uno pueda hacer para cuando se presenten esas o imprevistos que sean de un trabajo adicional o una actividad como la que estamos viviendo ahorita. Y aquí, pues, no quiero de pronto seguir redundando, pero aquí hay otros temas que nos pueden sacar o nos pueden traer problemas a la hora de evaluar un presupuesto. Como les decía, no hacerle seguimiento, no estar totalmente acordado con la realidad, lo que veíamos de si no tengo en cuenta las condiciones climáticas o cómo va a ser el trabajo que me tiene que realizar la gente de acuerdo a la actividad que va a realizar. Entonces, eso también me va a traer problemas. Calcular más los costos de producción y de ventas, es decir, si yo empiezo si me vuelvo al margen de contribución, si empiezo a que calcule mal el costo unitario y empiezo a vender a pérdidas, pues puedo hacer los metros que quiera, que nunca voy entre más venda, más pierdo. Entonces, así que hay que tener mucho cuidado con eso, esos pequeños gastos que hablábamos, y sobre todo está en la parte de fijos, que uno empieza a verse muy emocionado y empieza
a incurrir en unos gastos que en un momento se le vienen en contra. Entonces, por eso hay que ser siempre muy juicioso y muy racional. Cuando digo racional es siendo siempre muy claro en cómo me estoy gastando mi plata. Entonces, estos son como 8 puntos que yo los he venido hablando en el ejercicio de cómo controlarlo, cómo armar los APUs. Así que esta lámina tiene mucha relación con esos temas que ya hemos visto. Y cuando yo tengo una cantidad importante de ofertas en la calle, hombre, así como la plata tengo que tenerla bien claro dónde la estoy guardando, pues esas cotizaciones que yo hago, primero que todo, téngales un consecutivo numérico, ¿sí? Para que usted sepa, para que usted pueda llevar un control de que la cotización 1 me la rechazaron, la cotización 2 la pasé y no tengo respuesta, la cotización número 3 ya me dijeron que sí y la tengo que empezar a ejecutar en 1 o 2 meses, entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo tengo que irme alistando para poder hacer lo que estaba ahí? ¿O cómo voy, la reviso para acordarme de cuáles fueron esos puntos especiales que incluí en esa oferta? Eso es lo necesario. Y una vez que se la acepten, por favor, que se la firmen o que les envíen un correo electrónico diciéndoles que les autorizaron que les han sido asignadas tal cotización. Si eso exige que después haya un contrato, pues hombre, acostúmbrense a trabajar una vez esté el contrato, porque el afán de la obra después se vuelve el afán de uno. ¿Y por qué les digo eso? Porque a uno muchas veces no le pagan hasta que no haya contrato. Pero como uno sí pasó la cotización, entonces le dicen, sí, arranque, que yo en el tiempo le saco el contrato. Uno muchas veces, por querer congraciarse con el ingeniero, uno muerde ese anzuelo, lo hace, y lo que yo les quiero decir es, si lo van a hacer, porque seguramente nos toca, asegúrense que ese contrato no se tarda mucho tiempo y ustedes no se van a ver afectados. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ustedes arrancan a trabajar, el contrato les sale al mes y al mes usted ya tiene gastado un poco de plata en trabajo, en gente, en cosas, y ahí al mes ya le pueden hacer el primer corte, pero le hacen el primer corte y le pagan a otros 30 días. Entonces, ¿se acuerda que hace un rato les hablé de que los costos de financiación, es decir, que la plata que usted se ganó hace 2 meses, que usted se gastó hace 2 meses, la va a volver a ver 2 meses después? Y ahí ya usted ha tenido que pagar intereses, porque pues, si no tenía la plata, la tuvo que salir a pedir prestada. Si utilizó la tarjeta de crédito para comprar materiales, pues la tarjeta de crédito le cobra intereses. Así que tiene que ser muy claro y no es presionar por el contrato por presionar, sino porque, de nuevo, todo ese tiempo cuesta una plata, ¿sí? Y lo que les decía, en los tiempos, que en esas cotizaciones estén claros cuánto tiempo se van a demorar para hacer el trabajo, de tal forma que ustedes, así, con ese tiempo de entrega, calcularon esos valores unitarios, tanto de los variables como a los fijos, porque si no, si se pasan de ese tiempo, un mes más de secretaria, un mes más de arriendo de local, un mes más de almacenista, un mes más de vigilante, y ya pasarse el tiempo, es que cada mes que usted se pase, le va a quitar a su proyecto el monto en fijos. Cada mes que usted se pase. Si usted tiene 10 millones en fijos y tenía un proyecto de 6 meses y se tuvo que echar 7 meses más, pues de una vez les digo que a ese proyecto quítele el valor de los fijos de ese último mes, porque se lo va, así es la matemática, se le vuelven de una vez negativos. Entonces, por eso la importancia de terminar los trabajos a tiempo. Y por último, un ejercicio que cuando hacíamos la encuesta, muchos nos decían que incurrían en ese error, y es que las cuentas personales no las tenían separadas de las cuentas comerciales. Es decir, su cuenta de ahorros personal, ahí maneja las cuentas ahí maneja la plata de la empresa. Entonces termina siendo que un momento usted dice, uy, yo aquí tenía mis 2 milloncitos de pesos, o no sé, 500,000 pesitos, y hice ese trabajo, y en vez de quedarme en utilidad,
me quedó en cero. No, las cuentas del negocio separadas de las cuentas personales. Entonces, eso es lo que teníamos que ver con la parte numérica. Y ya al final, cuando yo estoy haciendo ese ejercicio de empresario y de ser mucho más organizado, pues tengo que entrar en algo que es, bueno, vamos a ver un video que nos dice lo que significa ser empresario. Yo veo que se me está alargando el tiempo y no quisiera pasar sobre eso. Yo vi que la información se la están prestando, se las están compartiendo, perdón. Los invito a que lo vean solo para no alargarnos más, porque sí quiero ser respetuoso del tiempo que teníamos, pero simplemente es un video en el que nos hablan de, mire, ser empresario es ir por un sueño. Ser empresario significa que yo soy más responsable de mis ideales, de mis metas, y me invita a no necesariamente estar trabajando para otros, sino que yo realmente estoy trabajando en lo que me gusta, no en lo que me toca. Entonces de eso es lo que nos habla el video, así que les dejo la invitación solo con el ánimo de no extendernos. Perico, ¿Sí? Señor. Tenemos una pregunta aquí de Javier Ávila. Nos Señor. dice, ¿cuánto tiempo es conveniente darle de plazo a una cotización para sostenerle el valor total? Bueno, en un país como Colombia, donde la inflación está controlada, donde los precios no cambian necesariamente mes a mes, yo creo que uno darle entre 30 y 60 días de vigencia a una cotización está bien. Ahora, si usted cotiza algo que tenga que ver, por ejemplo, con precios en dólares, yo ahí sí le digo, póngale un tiempo mucho más corto, porque es que el dólar sí es muy volátil, es decir, hoy está en 4.000 pesos y mañana puede estar en 4.200 o en 3.700. Entonces, si usted cotiza algo en que todos los costos asociados a esto están en pesos, no, 30 y 60 días no es malo. Pero si usted tiene que cotizar temas que están asociados al dólar o al euro o a una moneda extranjera, hágalo en tiempos mucho más cortos para que no se vaya pues a desfasar mucho en esa cotización. Eso sí es importante tenerlo en cuenta por el lado de los dólares, porque de resto en pesos, la inflación en este país es muy controlada. Ahora, si ahorita después de toda esta pandemia, usted empieza a ver que la inflación empieza a cambiar mucho, porque eso no lo sabemos a hoy qué vaya a pasar con la inflación, hay que tener cuidado. Si usted se va para Venezuela, donde todos los precios suben el 50 y el 100% de un mes a otro, pues allá también hay que dar unas ofertas mucho más controladas. Y digo de Venezuela porque pues uno no sabe qué pase en el futuro inmediato y si las cosas que vayan a hacer para reconstruir Venezuela, para poner a Venezuela acorde en recuperar algún tiempo que se puede haber perdido, algunos de nosotros terminemos yendo a trabajar en Venezuela, pues hay que ver cómo está la inflación en ese momento. O sea que, y eso es para poner un ejemplo, y no quiero ni discriminar, ni mucho menos, solamente les pongo ejemplos que pueden ser familiares para ustedes de una realidad muy cercana a nuestro país. Entonces, sí es ojo con la inflación y ojo con cuando la cotización incluye compras en productos que estén en moneda extranjera. Entonces, este punto, más rápido, cuando yo ya soy empresario o emprendedor, son palabras sinónimo, pues hombre, miren, esto le exige a usted tener un plan. Así como les decía hace un rato, un plan de que yo coticé que iba a ser 4 o 5 meses ese trabajo, pues hombre, así mismo hay que tener muchos planes para todo. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar adelantándose a lo que puede venir. Uno no tiene que estar viviendo únicamente el día a día, uno tiene que estar siempre mirando adelante. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 o 5 contratos simultáneos,
pues yo tengo que ver cuál es el que me acaba en 2 meses para empezar a buscarle el siguiente contrato con el cual la gente que tengo aquí la puedo pasar para este lado, cómo empiezo de nuevo a seguir teniendo mis ingresos para poderme pagar esos costos fijos. Entonces, eso exige una planeación, ¿sí? Por eso, cuando hablábamos de entre las competencias del líder, por eso decíamos que ser muy ordenado, ser muy coherente. Entonces, por eso ya le vamos entendiendo la lógica a esos temas que vimos en esa primera etapa. Pues seguimiento a su equipo, uno tiene que estar entendiendo, como les decía hace un rato, si yo me he gastado tantos galones de pintura, pues tengo que haber facturado tantos metros cuadrados de pared. Pero si yo veo que el rendimiento no es el que calculé en mis unitarios, entre lo que me estoy gastando y lo que estoy facturando, hombre, me voy a llevar una mala sorpresa al final. Así que hay que estar haciendo seguimiento a los trabajos. Hay que saber de dónde va a salir la plata. Yo les decía, usando tarjetas de crédito, usando créditos de bancos, utilizando créditos como, hombre, ese gota a gota es horrible, pero esperaría que no lo tengan que utilizar porque esos intereses son demasiado altos. Entonces, esos intereses son, de verdad que son temas, es preferible conseguir créditos directamente con el productor o conseguir créditos con un ferretero, que los valores del crédito pues son mucho más bajitos. Así que hay que entender de dónde va a salir el dinero. Y por último, si yo soy capaz de asumir y de entregar a tiempo todos los trabajos que estoy haciendo, si tengo la gente para entregar a tiempo todos mis proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya les dije, porque si le entrego tarde al cliente, el cliente va a estar molesto. Y además de eso, usar más tiempo para entregar mi trabajo me va a quitar plata del valor que yo tenía calculado sobre la utilidad del negocio. Entonces, el demorarme más genera doble impacto, de cara al cliente y de cara a mis finanzas. Y eso todo se resume en el ciclo que dentro de los sistemas de gestión de calidad, de la ISO 9001, de viendo las tarjetas que muchos de ustedes decían que calidad garantizada, que les respondo por la calidad, pues les cuento que un sistema de gestión de calidad, el famoso 9001, tiene un ciclo que dice planear, hacer, verificar y actuar. Es el famoso ciclo PHBA, ¿sí? Entonces, eso hace que uno, pues, tenga, si uno mantiene esa lógica en su proceder, uno siempre está buscando la mejora continua. Y cuando uno ve el proyecto en toda su dimensión, en su dimensión de antes de la ejecución, durante la ejecución y después de la ejecución, hay unas tareas específicas que están aquí que les ayudan a ustedes a poder ser que sus negocios siempre sean rentables. Entonces, cuando usted está planeando el proyecto, cuando usted está armando la cotización, cuando usted está diciendo, listo, así lo voy a atender, les decía, cómo está contratado, tiempo, cómo le van a pagar, ¿sí? Después de que usted pasa el corte, cuánto tiempo se van a demorar en pagarle, quién le va a validar el corte de obra, cuánta plata le van a tener de retención en garantía, ¿sí? ¿Cuál va a ser la tasa de retecuente para un proyecto? Porque pues, eso puede cambiar inclusive de municipio a municipio, perdón, no retecuente, sino algunos impuestos que varían de municipio a municipio. Entonces es importante tener todo eso claro. ¿Con quién se va a hablar en la obra? Como les decía, ¿quién me va a hacer el corte de obra? ¿Quién me va a decir a qué actividades o quién me va a ir controlando el presupuesto? Y no sea que yo esté ejecutando el trabajo y un poco de gente me dé órdenes y yo no sepa a quién hacerle caso, o por el contrario, que mi cliente no sepa con quién entenderse de mi equipo en la obra, y entonces a mi gente, todo el mundo empieza a darle órdenes y empezamos a fallar en lo que hablábamos en el primer módulo de la comunicación. Entonces dice uno, pero ¿por qué es que con ese contratista me cuesta tanto tiempo? O me cuesta tanto trabajo poder avanzar. Eso puede ser lo que siente su cliente. Así que eso tiene de lado y lado. Así que hay que garantizar esos canales de comunicación,
los tiempos y que su equipo sepa cuáles son esos rendimientos que cuando usted hizo los precios unitarios, esos rendimientos, que la gente lo conozca, que la gente sepa, oh, mire, usted por cada día la cuadrilla me tiene que avanzar tantas cantidades, y si no, pues nos toca después en la semana alargar el tiempo, pero semana a semana yo tengo que ir avanzando de esta forma, ¿sí? Cuando yo pongo los materiales, pues acordar con mis proveedores con qué frecuencia le voy a pagar, para que ellos asimismo me pasen cotizaciones alineadas con mi plan de pagos y no sientan que yo les estoy quedando mal con el pago. Y por último, pues muchas veces ocurre, si es una remodelación, de quién va a correr un mueble que hay que correr o quién va a disponer los escombros, en fin, una cantidad de cosas que tienen que quedar claras antes de las ofertas. Durante el proyecto ya no hacemos tanta planeación, sino que hacemos más acción y algunas verificaciones. Entonces, pues en ese hacer, ya estoy ejecutando el trabajo, pues esa comunicación constante con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente también seguramente tiene un residente y es quien me está yendo a validar si voy bien. Eventualmente me validarán un plomo, si es que yo estoy haciendo muros o lo que sea, o la pintura está viendo que sí le estoy utilizando pintura que me está cubriendo bien el pañete. Si yo estoy haciendo un tema eléctrico, pues me pueden estar yendo a medir si está llegando la corriente o no sé, o sea, me pueden ir a sondear, me pueden ir a estar evaluando lo que yo estoy haciendo. Importantísimo que uno no tome las decisiones por el cliente, ¿sí? Si se presentan situaciones que en las obras siempre se presentan, no tome las decisiones usted. Plantee la situación, plantee situaciones de solución, pero que sea el cliente el que tome la decisión. Porque si las decisiones las tomamos nosotros, hombre, vamos a vernos en problemas y nos empezamos a desgastar el relacionamiento con el cliente. Y cuando el problema sea por alguien de uno, alguien del equipo de uno, pues hay que también plantear soluciones para no desgastar la relación. Decíamos que esa verificación de si yo me he gastado tantos galones de pintura, tengo que haber facturado tantos metros, hombre, esas verificaciones, esas correlaciones hay que estarlas haciendo, así que los invito a que sean muy juiciosos en esas revisiones de cómo hacen control a sus presupuestos para que no esperen al final del proyecto a darse cuenta que las cosas no venían bien. Y eso también tiene que ver con el seguimiento de obra. Como les decía, si me demoro más tiempo, los fijos son los que me van a empezar a quitar la rentabilidad de mi negocio. Y también en el ejercicio, como les digo, oiga, si yo estoy viendo que me estoy gastando la pintura y no estoy facturando, pues se me subió el desperdicio, ¿qué puedo hacer? Y en ese ciclo que les decía, el PHBA, pues la acción es que empiezo a trabajar con la gente o empiezo a hablar con el que me vende la pintura o lo que sea que no me está dando el rendimiento que yo quiero, para ver cómo lo puedo mejorar y cómo me puedo volver a quedar en los números con los cuales hice el ejercicio de cálculo. Y ya al final del proyecto, ahí sí ya no hay nada de planificación, ahí ya lo que fue, y lo único que hago es pues entregar la obra y pedir mi certificado de conformidad, tomar las fotos que hablábamos en el ciclo pasado para poder armar el brochure, para poder seguir exponiendo mi trabajo de cara al futuro, pedir esas referencias, pedir el paz y salvo. Ese paz y salvo a mí después me sirve para reclamar mi retención en garantía, ¿sí? Ahí quedan una cantidad de cosas por hacer. De nuevo, todas las deudas que tenga de ese contrato, pues una vez me paguen a mí, voy y pago y dejo todos mis compromisos financieros cerrados. Si tengo algún servicio, si tengo algún tema de un adicional, hombre, que todos los trabajos que yo hice queden facturados de mi parte, recibidos a satisfacción y en la medida de lo posible que ya estén pagos, ¿sí?
Y con mi equipo, pues tengo que evaluar en qué fuimos bien, fuimos por encima de lo que estaba planeado y qué estuvimos por debajo para poder generar esos planes de acción que de cara al futuro, como equipo, nos ayuden a cada vez tener mejores resultados. Porque es que si yo simplemente no hago esto, pues realmente no estoy tomando una actitud realmente de un empresario. Estoy haciendo una actitud de uno más del negocio. Entonces, por eso ustedes ya han venido trabajando hasta hoy todo un tema de título personal, de competencias personales, de comunicación, de comportamiento y demás que tienen que ir trabajando. Dos, todos los temas de publicidad con los cuales ustedes están vendiendo, están armando sus ofertas de valor. Y si aquí llegamos y se nos olvida todo eso que ya hicimos, pues hombre, mire, en esta parte de trabajar como empresario, podemos empezar a tener fallas y a presentar descoordinación o desalineación con esos planes. Así que, pues eso era lo que tenía para hoy. Como les decía, un capítulo muy lleno de números, muy lleno de matemáticas y este es el que más les tengo que pedir que lo sigan trabajando, que lo sigan revisando. Seguramente sobre este van a quedar muchas dudas. Personalmente quedo dispuesto a todo lo que tengan de dudas. Con mucho gusto se las ayudo a aclarar. Hay muchas fuentes de información que nos dan nociones de cuáles son los valores de los unitarios de los trabajos. Hay un tema que es la Construdata, es una revista. En esa revista salen muchos precios unitarios, inclusive salen los valores por región. Esos yo les digo, utilícenlos como referencia, es decir, más o menos ese es el valor que se paga en cada municipio, en cada departamento, por cada una de las actividades. Hay fuentes como el Invías, la misma Colombia Compra Eficiente también tiene precios de contratación cuando se trata de hablar con o de negociar con el Estado. Entonces, dependiendo con quién estemos negociando, hay muchas fuentes de información que nos ayudan a tener una noción, un orden de magnitud de cuánto cuestan los trabajos que nos están cotizando, ¿sí? El tema de rendimientos, como seguramente que es una de las cosas más difíciles de calcular en una APU, eso hace gran parte de la experiencia que cada uno tenga en su ejercicio. Por último, pues primero que todo agradecerles a ustedes por el tiempo, a Corona, a Hilti, a Swiss Contact, al SENA que nos está reconociendo y validando todo este tiempo que estamos invirtiendo en nosotros. A todos muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta adicional, Julián, pues quedamos abiertos. Por aquí, correcto, por aquí vi una pregunta, nos la hizo, segundo la busco, Vladimir Lemos. Dice, ahora los costos de protocolo de bioseguridad que se van a tener y donde ya había un contrato inicial, ¿quién lo asume? Y los meses de parada a la obra por la cuarentena. Oiga, esa es una excelente pregunta y eso es algo que a mi juicio hay que irlo a negociar. ¿Por qué? Porque puede ser que el cliente le diga, métalo dentro de los imprevistos. ¿Qué pasa si el cliente nos contesta así? Métalo dentro de sus imprevistos. Entonces hay que ver si realmente mis imprevistos me dan para pagar eso, si podemos dividirlo, ¿sí? Pero al final de cuentas hay que estar claro, el peor arreglo es ese, miti, unos ellos, unos nosotros, ¿sí? Pero eso tiene que ver en lo que tiene que ver con jabones, con antibacteriales, porque el cliente, si él le dice a uno, mire, yo le doy a usted los baños, yo le doy a usted todo el tema para darse las manos y los zapatos a la entrada, pues eso hacen parte de los gastos del cliente. ¿En qué seguramente sí van a tener que hacer más gasto los contratistas? En tapabocas, en guantes, en caretas, porque yo esas caretas, lastimosamente muchas de las actividades que nosotros hacemos en construcción, pues si le caen pedazos de algo
seguramente se van a empezar a rayar y pues una persona de estas que tenga una careta toda rayada, seguramente va a perder su campo visual y vamos a fomentar un accidente. Entonces yo digo, uno, hay que pues, procurar que la mayoría de estos los asuma la obra y ver nosotros cuáles sí debemos asumir, que van a estar seguramente muy relacionados con elementos de protección personal. ¿Sí? Pero lo que tenga que ver con lavado de manos, baños y demás, ahí seguramente lo tiene que asumir el constructor. Y no solamente en bioseguridad, los rendimientos de obra van a bajar, porque hay construcciones que están diciendo, o ciudades como Bogotá que están diciendo que usted va a trabajar de 10 a 8. ¿Sí? Entiendo que ese es el horario que Claudia López autorizó para entrar a trabajar para Caso Bogotá. Entonces, pues hay que ver uno cómo va a ser el rendimiento de obra de la gente trabajando en este horario, porque es que cuando yo trabajo algunas actividades, no es lo mismo cuando tengo la luz del día a cuando tengo luz artificial, ¿sí? Esos costos de luz artificial, ¿quién los va a asumir? Una torre de iluminación no es gratis, todo eso cuesta. Entonces, si ven cómo una decisión que tomada solamente desde una óptica empieza a impactar otra parte de los costos, así que yo creo que el análisis del costo va más allá de solamente la bioseguridad, sino todo lo demás que se viene. Entonces, sí es momento de renegociar precios unitarios con el cliente, entendiendo qué es lo que pasa. Y de cara a lo que ya pasó, hombre, ahí sí, yo creo que lo que fue y a muchos nos toca darnos la pela. ¿Sí? Los fijos, el cliente sí le dice, no, yo no tengo ni idea, si usted tiene 2 secretarias, 3 oficinas, yo estoy seguro que el cliente no le va a reconocer esa parte de los fijos. Correcto. Bueno, para todos, muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a los maestros, feliz día, Julián, Corona, Alión, Gribal, Swiss Contact y Hildy. todos, muchísimas Y gracias. Alcena también, todos muchas gracias a ellos. Cuídense mucho, por favor. Estén bien. Y que estén muy bien. Cementos Alión, siempre firme.